sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Durante estos días he estado observando ciertos accesorios que Taehyun y Jungkook han estado usando en sus respectivos viajes o fotos que han compartido a través de sus redes sociales. Así que a raíz de algunas especulaciones que he visto alrededor de estos detalles, no pude evitar tener presente secuencialmente el hecho de que ambos han estado utilizando un par de anillos similares en cada oportunidad que han tenido de salir a demostrarlo. Quiero aclarar que mi opinión no es un hecho tácito en la verdad de ambos, pero fueron momentos que me hicieron pensar que probablemente estaban usando cosas al juego, como ya hemos visto en anteriores ocasiones, por lo que teoricen a base de mis observaciones, pero no den por sentado cualquier suceso. Ya que a partir de la foto que Taehyun subió a su feed de Instagram el pasado 22 de septiembre, donde además pudimos saber que volvieron a compartir ropa a juego con Taehyun utilizando los pantalones del conjunto y Jungkook la parte de arriba durante sus presentaciones en el festival, también pudimos percatarnos de un anillo adornando su dedo anular, el mismo que aparentemente a Jungkook se le vio en el video promocional que realizó para la revista Vogue en su estilo de jazz. Tengan en cuenta que para la edición de octubre de Vogue Corea, Jungkook se asoció con el equipo editorial para visualizar 4 géneros musicales diferentes, lo que lo convirtió en el director creativo desde la etapa inicial de la producción hasta emplear sus ideas de planeación y sus conceptos, para expresar su deseo insaciable de conquistar todos los géneros musicales. Así que también pudo ser probable que Jungkook eligiera qué tipo de vestuarios complementar y los accesorios que pudieran adornar, lo que me lleva a pensar que este mismo anillo también lo ha cargado consigo para las fotos conceptuales de la marca Calvin Klein de la que Jungkook es embajador. Así que el hecho de que aparentemente Taehyun estuviera usando un anillo similar comenzó a ser una duda existencial para todo aquel que quisiera saber el origen de ese anillo. Pues no es la primera vez que ambos han compartido abiertamente que usaron algo para tenerse presentes. Lo hicieron con el anillo del WOA Squad que Jungkook presumió utilizar durante todas las presentaciones de Seven en Nueva York, así como la camisa de pareja que de igual forma utilizaron el mismo día pero en diferentes lugares, y el tan famoso anillo que fue un regalo de una Taekook shipper, que también ha usado en ocasiones especiales, dejando en claro que quizá esta vez no pudo ser diferente, ya que el hecho de que no fue la primera vez que se vio a Taehyun utilizando ese anillo, muchos especularon que también pudo haberlo usado desde la vez que asistió al concierto de Bruno Mars, al que Jungkook no pudo ir debido a las grabaciones de su video musical en Los Ángeles, por lo que también fue parte de sus accesorios durante su presentación de Blue en el programa M-Pop, donde se le vio un anillo similar en su dedo anular. Ahora, lo interesante de todo lo que Taehyun y Jungkook nos han mostrado, sin duda diría que fue el hecho de haberlos visto asociarse con Egon Lab, la cual es una marca de moda de género neutral, dirigido por esta pareja gay francesa, quienes buscaron recrear el amor y la creatividad en sus diseños. Asimismo, ellos compartieron en su cuenta de Instagram fotos de Taehyun en el MV de Love Me Again, donde Taehyun usó una de sus blusas rojas con lentejuelas de manga larga, siendo recortadas por el estilista de Taehyun para darle un toque personal, así como un video de Jungkook vistiendo prendas de la misma marca para las promociones de Vogue Corea. Aunque lo curioso de haber elegido el género de jazz para vestir prendas de la marca Egon Lab y usar una videograbadora similar a la que Taehyun usó en las mismas presentaciones para Love Me Again, que dicha marca de moda subió a su Instagram para agradecer, me resulta bastante llamativo. Y si recuerdan las fotos que Taehyun se tomó en Las Vegas y nos compartió para su portafolio de fotos conceptuales, habrán notado un par de zapatos iguales a los que Jungkook usó en su video promocional de jazz. Por lo que todo lo que comenzó a conectarse me hace pensar que quizá habría algo detrás de las acciones y decisiones que ellos mismos aparentemente tomaron al hacer esas fotos y usar esos accesorios. Además de, por supuesto, utilizar la misma cadena que fue parte de su outfit para Seven, esa vez haciendo acto de presencia en las fotos oficiales para la revista Vogue, la cual es un collar proveniente de la marca Celine, donde Taehyun es embajador. Y aunque no es algo que pueda confirmar, el hecho de que hayan usado dicha marca de moda o siguieran utilizando dicho anillo, diferente al que algunas personas le habían puesto más atención, no voy a descartar ninguna posibilidad. Porque además, recientemente Taehyun le dio like a un post de la cuenta oficial de BTS en Instagram, a los pocos minutos del estreno del nuevo single de Jungkook 3D, lo que me hace saber que estuvo activo para apoyar a Jungkook como siempre lo ha hecho y ser uno de los primeros. Y para el último video que la cuenta oficial de BTS en TikTok subió promocionando el baile de Jungkook junto a Jam Republic, al final muchos pudieron percatarse de una leve risa que se asemejaba a la característica risa de Taehyun, justo cuando Jungkook tocó la cámara y esta se desvió.
ya que si ustedes mismos comparan dicha risa con la de Taehyun, podrían notar lo similares que son, pues dicho video fue grabado en un hotel de lujo ubicado en Corea del Sur, así que las posibilidades de que haya sido Taehyun podrían ser altas. Pero escuchen atentamente ambas risas y formulen su propio criterio. Aunque déjame saber en los comentarios sus opiniones al respecto, y si creen que todo esto solo pudo coincidir o nada fue una casualidad, porque confío ciegamente que Taehyun y Jungkook siempre tienen un porqué para sus acciones.